Sin duda, si está en este vídeo es porque en concreto tendrán muchas dudas relacionadas sobre la influencia de la frecuencia cardíaca respecto a la potencia, de por qué en algún entrenamiento ante una misma línea de potencia la frecuencia cardíaca se dispara, hay días otras que no llega la frecuencia cardíaca al máximo, otros que está muy baja, entre comillas, o que sube demasiado. Pues bien, en este vídeo vamos a hablar de los factores que influyen en el proceso entre la frecuencia cardíaca en ese aspecto respecto a la potencia, para que entendamos de qué factores depende esa frecuencia cardíaca. Dentro del vídeo y comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, disculpa un poco a lo mejor la tardanza de esta última semana. Estoy de hecho hoy grabando un montón de vídeos, no sé cuándo se publicará, entonces seguramente haya un poco de hueco entre los vídeos. Y bueno, hoy quería hablar en concreto de un concepto que también me preguntan muchos clientes. Como estáis viendo, muchos de los últimos vídeos que estoy haciendo es porque me doy cuenta de que muchas veces pues, nos vienen clientes que hay alguna temática pues, que no tengo preparada en el canal y digo, hostia, voy a aprovechar esto que me está preguntando un cliente, lo voy a preparar para un contenido y se lo mando a esos propios clientes y por supuesto pues muchos de los que estáis viendo el canal pues veis un poco también ese contenido. Y hoy en concreto quería hablar de los factores que se relacionan o que interfieren en la frecuencia cardíaca, es decir, por qué cuando establecemos un mismo entrenamiento, por qué en función de esos factores la frecuencia cardíaca puede ser una y otra. Bien, en concreto nos vamos a centrar específicamente en 11 puntos. Muchos de ellos están interrelacionados también, pero un poco para que entendáis la mecánica de, a la hora de comparar entrenamientos, no utilizar solo la comparativa exclusivamente de la frecuencia cardíaca, sino que yo cojo mi línea de tendencia con la potencia, comparo la frecuencia cardíaca, comparo las sensaciones y tengo que contextualizar estos factores para entender a qué se deben esos cambios en la frecuencia cardíaca. Punto número 1, intensidad del ejercicio. Obviamente creo que esto es una cosa de perogrullo, pero conforme más vamos aumentando la intensidad de ejercicio, normalmente va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca a nivel de carga interna, ¿vale? Esto no siempre tiene por qué ser así. Ahora vais a ver otros factores en concreto que pueden hacer que cuando yo aumente la intensidad, mi pulso no suba más o que haya distintos baremos donde ya deje de subir. Entonces, recordad que la frecuencia cardíaca tiene una relación directa con el aumento, por supuesto, de la intensidad del ejercicio. Vamos a definir la intensidad del ejercicio con la carga externa, en este caso que sería la potencia. Punto número 2, el nivel de condición física. Los incrementos de frecuencia cardíaca ante la misma carga no son los mismos. Esto va a depender mucho del estado de forma del deportista o en concreto el nivel de condición física del deportista. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer algunos trabajos en pretemporada en los que vamos haciendo ciertos incrementos de intensidad o volumen, en las primeras semanas los deportistas pueden tener un poquito más de deriva cardíaca en función también de otros factores que veremos a continuación, pero también obviamente esa condición física inicial puede deberse también obviamente a que se viene de un periodo transitorio, se han perdido una serie de adaptaciones que son necesarias obviamente para la construcción de la nueva temporada y de ahí que haya cierta diferencia en la frecuencia cardíaca. Entonces eso es muy importante de cara a entender, oye, que cuando empiezo las primeras semanas mi pulso posiblemente en función del contenido, pues obviamente puede tener más deriva o menos deriva en función de esos aspectos. Punto número 3, temperatura y condiciones climáticas. Este aspecto es de los que más influyen y sobre todo cuando estamos en épocas más otoñales, primaverales, donde los cambios de temperatura son bastante importantes. También, por supuesto, en verano y obviamente en invierno en función de los cambios. Pero, por ejemplo, una ciudad que me acuerdo muchísimo de mi época de estudiante, Granada. En Granada hay muchos momentos donde tú, por ejemplo, a lo largo del año tú puedes salir por la mañana a 9, 0 grados, entre comillas, por así decirlo. Pasa el día y puede haber un momento perfectamente de pasar de esos 0, 2, 3 grados a 15, 20, 25, o sea, hay grandes cambios climáticos. Entonces, claro, la tendencia de la frecuencia cardíaca, cuando tú empiezas un entrenamiento, imagínatelo a 0 grados respecto a cuando está aumentando, hace que esa distribución del aumento de temperatura aumente la frecuencia cardíaca, aunque tenga la misma carga en concreto en cuanto a potencia. Con lo cual, recordad, la frecuencia cardíaca también afecta en concreto a ese aumento de la frecuencia cardíaca y también a viceversa. Si yo, por ejemplo, tengo una situación de mucho calor y voy pasando una situación de mucho frío extremo, la frecuencia cardíaca va a costar mucho elevarla. Entonces, cuando se hacen planteamientos de entrenamiento exclusivamente por frecuencia cardíaca, ojito que hay que tener en cuenta ese aspecto. Por eso, porque hoy en día, pues ya prácticamente casi todo el mundo tiene un potenciómetro, prácticamente. Ya llega a un punto que los potenciómetros van a venir en las cajas de galletas. Con lo cual, que entendáis ese, que ojo, que la frecuencia cardíaca se ve afectada por los cambios de temperatura. Punto número 4, el estado de hidratación. La hidratación en concreto tiene un papel fundamental. Normalmente, cuanto más estado de deshidratación en concreto tiene el deportista, los valores de frecuencia cardíaca se van a ver alterados en muchas ocasiones. En función de esa fatiga, que también puede estar relacionada un poco con el proceso de deshidratación en concreto, puede hacer que la frecuencia cardíaca o se dispare en concreto o disminuya una barbaridad, que en muchos casos suele ser un poco de los aspectos. Cuando uno está totalmente deshidratado, con temperatura y demás, aumenta totalmente. Cuando hay deshidratación con frío, que cueste mucho elevar la frecuencia cardíaca. Punto número 5, la altitud.
los factores de altitud también suelen afectar en concreto a la frecuencia cardíaca, no tanto per se por el simple hecho de altitud, sino por los factores asociados a la altitud. Recordad que cuanto más altitud haya, hay una menor presión parcial de oxígeno. Esto implica que tiene el cuerpo menos disponibilidad de transporte de oxígeno. Entonces, obviamente, cuando hay siempre afectaciones que influyen en esos factores, os vais a dar cuenta que seguramente la carga interna de este aspecto, que es la frecuencia cardíaca, va a aumentar. Va a tender a ese aumento en concreto en algunos tramos, y obviamente en algunos tramos incluso va a descender en función de ese estado de cansancio. Por eso os digo, oye, que es que muchos de estos factores están interrelacionados. Entonces, normalmente, cuando se hacen condiciones de altura, se hace una aclimatación en altura, una concentración en altura, es importante determinar nuevas zonas o nuevos puntos de trabajo en altura, o controlar muy bien las cargas, si obviamente no tenemos la posibilidad de hacer algunos tallis directos, obviamente, una vez que estamos en altura. Entonces, ese aspecto es clave, puesto que uno de los principales errores que nos encontramos muchas veces en deportistas de rendimiento es que cuando suben a altura siguen entrenando exactamente igual que abajo, en condiciones de normal altura. Y eso es uno de los grandes errores, porque podemos generar procesos catabólicos, procesos obviamente donde no se mejoren los procesos de rendimiento y en definitiva al final el deportista empeora el rendimiento aunque haya subido altura para mejorarlo. Entonces, ese aspecto es importante también, ¿sabes? El tema de la altitud en concreto y la relación con la fatiga y la recuperación. Punto número 6, fatiga y recuperación. El estado de cómo está la fatiga y la recuperación en concreto del organismo van a ser claves. Si yo tengo un deportista fatigado, va a haber una serie de procesos hormonales y de otro tipo obviamente en el organismo, ya que eso obviamente es un ambiente complejo, podríamos decir. El estado de fatiga genera en muchas ocasiones problemas relacionados al nivel hormonal, nivel del sistema nervioso, y esto hace que en muchas ocasiones haya pérdida de fuerza, incapacidad para sostener ritmos de entrenamiento, aspectos relacionados obviamente con el condicionamiento físico, la salud. Entonces obviamente tenemos siempre que procurar, una de las claves tiene que ser acumular entrenamiento intentando reducir la fatiga lo máximo posible para conseguir las mayores adaptaciones. Es un poco igual o algo parecido a lo que nos encontramos en el ámbito del entrenamiento de fuerza con el entrenamiento basado en la velocidad de ejecución, algo similar. Luego obviamente hay contenido donde se busca el trabajar con resistencia a la fatiga y demás, pero es un poco la clave, que entendáis que cuando tengo procesos de fatiga, mi frecuencia cardíaca me va a costar elevarla; cuando tengo procesos de recuperación, mi frecuencia cardíaca seguramente pues, va a tener más capacidad de poder subir ante una misma carga. Punto número 7, el estado emocional y psicológico. En función de ese aspecto, es decir, de cómo se encuentra una persona a nivel emocional, a nivel psicológica, obviamente todos los procesos internos de pensamiento, de comunicación interna que tiene un deportista ante un mismo rendimiento, o el discurso interno que se lanza a sí mismo, puede tener afectaciones también a la frecuencia cardíaca. No está muy claro obviamente los procesos descritos, es decir, si hay una relación directa, obviamente, o si son varios factores los que están cogiendo ese factor ante ambos, pero obviamente todos hemos vivido la experiencia de, entre comillas, que cuando llevamos unos determinados vatios, en función de nuestro estado psicológico de ese día, si hemos tenido cualquier problema, pues obviamente la carga puede ser posiblemente mayor. Entonces, tener en cuenta también que ese estado emocional y psicológico puede influir en la frecuencia cardíaca. Punto número 8, consumo de cafeína y estimulantes. El consumo de cafeína y fármacos también puede tener afectaciones en la frecuencia cardíaca. También obviamente este es un mundo totalmente amplio, aquí tendríamos que traer obviamente un especialista en farmacología, al cual yo ahí ya me pierdo un poco, y es en concreto un poco la afectación que tiene esa farmacología, tanto con el sistema endocrino como con el sistema nervioso. Obviamente, fármacos muy estimulantes pueden ayudar en concreto a aumentar la frecuencia cardíaca, y habrá fármacos inhibidores que nos van a limitar esa relación con la frecuencia cardíaca, con lo cual también muy importante, como por ejemplo el consumo de la cafeína, que puede tener afectación en la frecuencia cardíaca. Punto número 9, variabilidad individual. Y esto es muy importante porque aquí también van a haber factores un poco genéticos relacionados, oye, con qué frecuencia máxima tiene cada individuo. Pensad que cada persona tiene su frecuencia cardíaca máxima. Hay personas que pueden tener de máxima 170, otras que pueden tener 180, otras que tienen 200, otras que pueden tener 190. Entonces, estos aumentos también no podemos catalogarlo igual cuando tenemos distintas personas. Entonces, tenemos que ver también la variabilidad individual que sostiene esa persona, además de todos esos factores que hemos comentado anteriormente. Punto número 10. Enfermedades o patologías que se estén incubando. En muchas ocasiones, cuando nosotros estamos analizando los datos de entrenamiento, muchas veces es mágico incluso. Cuando estás trabajando muchos años con deportistas, ves que muchos de los procesos se repiten en cada uno de los deportistas. Y cuando ves que hay procesos donde, por ejemplo, sabemos que tenemos el control nutricional o tenemos la parcial nutricional controlada, vemos muchas veces ciertos indicadores relacionados con la RPE, relacionados con la frecuencia cardíaca, que nos pueden indicar, oye, que esta persona puede estar incubando algo. Entonces, en muchas ocasiones no es la primera vez que yo me encuentro con deportistas que cuando veo un cambio de sensación, a los días decimos, oye, esto es muy raro, lo que te ha pasado en esta competición o lo que ha pasado en este entrenamiento, vamos a ver el próximo día si hay incuba algo. Y en muchas ocasiones hay deportistas que, oye, efectivamente se ponen resfriados, o han pillado una gripe, o han pillado el COVID, o lo que sea. Entonces, tened en cuenta también que esta afectación de las patologías se puede mediar, se puede ver en algunos casos con esa influencia en la frecuencia cardíaca cuando todo lo demás parece que está controlado.
Punto número 11. Glucemia y en concreto el estado nutricional principalmente. La glucemia, recordad que es el nivel de azúcar en sangre, ¿vale? Pues estos niveles de azúcar en sangre pueden tener afectaciones positivas o negativas en la regulación de la frecuencia cardíaca, obviamente por la disponibilidad energética. No solo en el corto plazo, sino que también obviamente esa disponibilidad energética que hemos comentado anteriormente, el estado nutricional, puede ayudar mucho a los procesos de recuperación. Entonces, claro, como la nutrición influye en la recuperación y la recuperación influye también en el sistema nervioso y el sistema nervioso influye también en demás, pues si estáis viendo un poco, obviamente son factores en los que la nutrición es clave para ver los procesos de frecuencia cardíaca. En muchas ocasiones nos encontramos deportistas que tienen aumentos de frecuencia cardíaca brutales porque están entrenando en déficit constantemente y no son conscientes o tienen unas demandas de entrenamiento que son mayores de lo que la nutrición que están llevando están aportando. Entonces, aspecto muy importante es el de la nutrición en concreto para mejorar el proceso de la relación con la frecuencia cardíaca y la potencia. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabes que puedes suscribirte, darle a like, activar la campanita. Y bueno, ya sabéis que tenéis todo lo relacionado con lo que hacemos en la empresa en Training for All aquí abajo, en mi Linktree, más todo, bueno, la información que hay, que yo creo que ya llevamos muchísimo ya divulgando. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, sobre todo un vídeo que he preparado con mucho cariño para clientes que están entrando cuando tienen la típica rayada que están viendo su potencia, la frecuencia cardíaca se dispara y demás. Y creo que es un vídeo muy interesante para ver, oye, todos los factores que se hayan afectado a la frecuencia cardíaca, que porque haya en algún momento algunos cambios con la frecuencia cardíaca no quiere decir que haya algo negativo, sino que puede haber factores que están afectando. Lo más común es que yo os traslado un poco mi experiencia, suele ser normalmente por aspectos de deshidratación, por aspectos de nutrición y sobre todo, obviamente, por esos cambios de temperatura, como comentamos principalmente. Luego, obviamente, lo un poquito lo menos común, pues ya obviamente la patología y demás, que obviamente eso es otro campo, pero de verdad, o sea, yo en la mayoría de casos, cuando vemos problemas de frecuencia cardíaca y sensaciones, la mayoría de deportistas es porque no están optimizando los procesos nutricionales, o sea, os lo puedo asegurar. De hecho, nosotros tenemos montado en la empresa incluso hasta un GPT, donde hago en muchas ocasiones valoraciones por lo menos un poco cualitativas en base a lo que ha comido el deportista. Utilizamos MyFitnessPal u otro tipo de herramientas para enfocar ese proceso. Entonces, nada, simplemente pasad una buena semana y ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.